llegamos al centro comercial, cambiamos los dólares por moneda que había de ahí, de ese país, y compramos la tarjeta para llamar, compramos esta tarjeta. Entonces ya pudimos llamar y dijimos, pues vamos a llamar a la persona que era el contacto de nosotros, que se llamaba Ricardo, el señor. Entonces lo llamamos, gracias a Dios nos contestó. Le comentamos que habíamos llegado al hotel, que no nos habían pagado ninguna reserva de hotel, que nos habían sacado como perros y que nosotros estábamos en la calle, que teníamos hambre, estaba en pleno verano, que estaba haciendo mucho calor, que no hablábamos el idioma, que qué íbamos a hacer. Entonces él dijo que no nos preocupáramos, que el contacto ya se iba a poner en contacto con nosotros, que nos estuviéramos ahí en esa cabina y que lo llamáramos en 5 minutos, que le dijéramos la calle o el sitio donde estábamos, que le dijéramos el nombre. Entonces, con un esfero apuntamos el centro comercial, el nombre donde estábamos, y le dijimos a él. Entonces él dijo, bueno, vuelvan y llámenme en 5 minutos, y en 5 minutos yo les tengo la razón, a ver los contactos que yo los tengo, que los van a llevar a España, a ver cuánto tardan en llegar por ustedes. Así fue, esperamos 5 minutos, a los 5 minutos volvimos, lo llamamos y entonces ya nos dijo que teníamos que esperar, que el contacto iba a llegar ahí. Entonces nos dijo, son unos amigos míos, ellos van a llegar, los van a recoger en carro y ellos ya los llevan para España. Entonces, pero nosotros no le preguntamos dónde queda España, España queda muy lejos, a 1 hora, 2 horas, nada, nada. Nosotros, bueno, todo era, bueno, bueno, bueno. Nosotros confiamos en todo lo que esta persona nos decía. Entonces fue así como pasó 1 hora, 2 horas y pues, tardaron muchísimo, tardaron casi 2 horas y media en llegar y yo estaba súper desesperada, no me podía mover de ahí, nos habíamos quedado ahí en la puerta de ese centro comercial, no podía entrar al baño porque este señor me decía, y si vienen y usted no está, y si se pierde, y que no sé qué. Entonces yo no me podía mover, pues nos tocó quedarnos ahí ese rato, espera hasta que al fin aparecieron 2 carros Mercedes-Benz. Hoy en día ya sé que eran 2 carros Mercedes-Benz. Salieron 4 tipos grandotes, así todos fornidos, blancos, rubios, ojiverdes, rubios. Entonces, con sus buenos relojes, buenas cadenas. Hoy en día ya sé quiénes eran y cómo son. Entonces se bajaron, entonces nos dijeron Zulma y Fernando. Entonces, claro, nosotros, sí, sí, somos nosotros, nosotros. Entonces me dijeron, bueno, bueno, venga, venga y súbanse al carro, súbanse al carro. Uno hablaba un poquito español, no hablaba mucho, hablaba un poquito español, decía una que otra palabra. Entonces nos dijo que nos subiéramos al carro y el señor este que viajaba conmigo, el chico este, él era muy creído y él empezó a hablarles en español y a decirles, ay, qué alegría que habían llegado, que mire que nos habían robado la plata del hotel, que le parecía muy mal eso, que él era una persona correcta, que él trabajaba en la vivienda, que él era cajero de la vivienda, que no sé qué, y ellos lo miraban con un desprecio porque no le entendían ni pío de lo que él hablaba. Y yo callada, yo callada. Yo lo único que hacía era cerrar mis ojos y llorar. Entonces nos dijeron que listo, que ya nos íbamos, nos subimos en el carro y empezaron a andar. No, pero ellos no nos dijeron dónde íbamos a ir. Nosotros creíamos que nos iban a llevar a España. Entonces empezó el carro a andar, 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 andar. Un buen rato, hagan de cuenta, media hora, 1 hora, no sé cuánto tiempo fue, pero fue un tiempo largo. Y era que nosotros estábamos dentro del pueblo y ellos nos sacaron fuera del pueblo, a las afueras. Entonces, cuando ya íbamos saliendo a las afueras, cuando nos metieron por un descampado y nos llevaron a un sitio así desolado, era un descampado. Eso ahí, eso era, había basuras, eso era horrible. Cuando llegamos ahí a ese sitio, entonces, claro, nosotros nos asustamos, nos dijeron que nos bajáramos y entonces ya cuando nos bajaron, nos dijeron que teníamos que darles la plata, que teníamos que darles para que ellos nos llevaran a España. Entonces nosotros habíamos hecho un trato con Ricardo en Colombia de que a ellos les tendríamos que pagar $1000 más, aparte de todo lo que se les había pagado en Colombia. Entonces yo llevaba los $1000 y este chico llevaba los $1000, pero como cuando llegábamos al centro comercial nos tocó descontar de ahí para comprar una Coca-Cola, que era lo único que pudimos comprar,
y comprar las tarjetas estas para llamar. Entonces les dijimos que se nos había descompletado. Se pusieron súper furiosos, furiosos, enojados y dijeron que no eran $1000, que eran $2000 por persona y que como no teníamos la plata no nos iban a llevar. Entonces, en ese momento, claro, yo me puse a llorar y yo le dije, no, pero ¿cómo nos van a dejar tirados aquí? Le dije, no, 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 yo me puse a llorar. Entonces, entre ellos, entre esos señores, alegaban y peleaban. Yo no le entendía nada, solo sé que se desenojadísimos peleaban y se gritaban y discutían entre ellos, pero ni Fernando ni yo sabíamos nada de lo que estaba pasando porque no entendíamos el idioma. Lo único que pasó fue que en un momento dijeron que a Fernando se lo llevaban por allá los dos y a mí me traían por acá. Entonces en ese momento nos dijeron que a mí me dijeron que me subiera la blusa. Entonces yo le dije, pero ¿qué, para qué? Me dijo, súbase la blusa, o sea, me la subieron a la brava y me hicieron que me bajara el pantalón. Entonces, como yo había tenido mis 4 niños y yo sigo siendo barrigoncita, pues yo ahora ya medio he bajado la barriga un poquito porque hago zumba, pero pues de joven se me notaba aún más, ¿no? Que yo tenía mi barriga deforme. Cuando el tipo vio que yo tenía mi barriga, el tipo se enojó terriblemente, terriblemente, pegó un puño así contra la pared y empezó a alegar con los tipos. Entonces entre ellos se alegaban, entonces el tipo ese, yo cogí, ya me subí la ropa, pero yo no entendía nada. Yo lo entendí después a los días fue que ya lo entendí, que ellos eran una red de tráfico de blancas en las que yo había caído inocentemente, inconscientemente e irresponsablemente. Entonces, después de que me revisaron a mí, lo revisaron a él también. No sé a él qué tantas cosas le dirían, porque ya les digo, yo no tuve buena relación con el chico porque esta persona desde el primer momento me empezó a tratar con mucho menosprecio. Hacía comentarios feos hacia mi origen, porque yo nací en una ciudad que se llama Pasto y decía que todos los pastusos eran brutos e ignorantes. Esta persona me denigraba, me decía que cómo se me ocurría a mí que un hombre se iba a poder fijar en mí con 4 hijos. Entonces yo le decía, bueno, pues de todas formas, pues si usted no lo crea, no lo crea, pero yo sí lo creo porque yo soy hija de Dios y para Dios no es nada imposible darme a mí lo que yo merezco y lo que Él quiera darme. Entonces ya lo trajeron, el hombre venía muy asustado, el hombre lo único que les decía era que él les entregaba el reloj, que les entregaba una cadena de oro que tenía y que por favor lo llevaran a España. Entonces ahí fue cuando soltó la palabra y dijo, si quieren dejarla a ella, déjenla ahí, que ella no es nada mío, ella no es mi mujer ni es nada mío, simplemente fue que la pusieron ahí para viajar conmigo, pero yo no tengo nada que ver con ella, yo les pago esto y llévenme a España a mí. Entonces yo me puse a llorar y entonces uno de los tipos me dijo que si yo tenía hijos, me dijo, tú tienes hijos, hijos tú. Entonces yo cargaba una foto de mis hijos pequeñita, que hasta ahora la tengo. Entonces yo cargaba mi Biblia, la foto de mis hijos y mi pasaporte. Entonces yo cogí, saqué y le dije sí. Le dije, yo soy mamá, yo tengo 4 niños, le mostré la foto, le dije, mire la foto. Le dije, y en España me está esperando mi novio me está esperando porque yo me voy a casar allá. Entonces entre ellos alegaban y peleaban y discutieron un buen rato. Nos hicieron que otra vez nos subiéramos al carro y empezaron a dar vueltas y a dar vueltas y a dar vueltas y a dar vueltas hasta que un momento pararon y dijeron que bueno, que ya habían tomado la decisión y que sí, que nos iban a llevar a España. Entonces nos dijeron que les entregáramos los pasaportes, que no podíamos hablar nada en el camino, que nos iban a parar la policía, pero que no habláramos nada, que solamente ellos tenían que hablar. Entonces, pues nosotros qué podíamos decir, pues a todo que sí, porque no podíamos decir nada, que no, porque como nosotros sin saber nada, el otro alegaba y peleaba ahí en español, pero ellos no le entendían ni pío. Entonces yo lo único que hacía era llorar y orar y pedirle a Dios que me ayudara y me sacara adelante eso. Yo le decía que me sacara con vida porque ya en ese momento yo ya me di cuenta que realmente mi vida estaba en peligro. Yo ya me di cuenta que había caído en manos de una red de tráfico de blancas y claro,
Yo lo único que hacía era orar, 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 orar y pedirle a Dios que nos ayudara. Y fue así como ya se despidieron ellos, llegamos a un sitio, se despidió un carro, se despidió y nos fuimos en un carro con dos de las personas que habían, eran dos muchachos jóvenes, la verdad. Y empezó el carro a andar, 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 hasta que pasamos el primer retén. Entonces el muchacho nos dijo que no fuéramos a decir nada, que si el policía nos decía algo, que hiciéramos solamente así y ya está. El policía los paró, le bajó la ventanilla, como en las películas, sacó el pasaporte, pasó los pasaportes de ellos, el pasaporte mío. El policía se asomó, nos dijo Zulma, Fernando, hicimos sí, así y ya está. Y nos hicieron pasar. Ya después de haber pasado ese retén, como que ya ellos se relajaron, ya se sentaron en el carro tranquilos, ya relajados, tranquilos. Entonces el copiloto nos dijo que si teníamos sed o hambre. Entonces nosotros le dijimos que teníamos hambre. Entonces cogió y dijo que comida no tenía, dijo que comida no, que agua. Entonces le dijimos que bueno, que queríamos agua. Entonces nos dieron de una botella de agua para él, una botella de agua a mí. Y pues nosotros nos tomamos el agua, nos tomamos el agüita. Yo como tenía tanta sed, estaba haciendo un calor terrible, terrible, ese calor de verano allá en Europa, ya saben cómo es, los que conocen Europa, pues un calor terrible. Pues yo lo único que sé es que me acuerdo hasta que me tomé el agua. Ya después que me tomé el agua, ya no me acuerdo de nada más. No sé qué pasó, pasaron horas. Cuando yo tomé el agua, yo sé que era de día, porque a mí siempre que viajo me gusta mucho mirar los paisajes y todo eso, y era de día, eran como las 3 de la tarde, 4 de la tarde, yo creo. Y, y nada, pasaron las horas, nosotros dormidos, se ve que nos drogaron, nos dieron alguna droga en el agua y cuando yo me desperté fue porque sentí que me cogieron de aquí así, me jalaron y ¡flum! Me sacaron del carro. Y cuando ya yo reaccioné fue que vi que este muchacho Fernando estaba en la calle, en el andén tirado, y nos sacaron las dos mochilas que teníamos, que habíamos llevado, y un abrigo café grande que yo había llevado. Entonces, claro, los dos estábamos todos como borrachos, fatales, y entonces Fernando dijo, esto es España, esto es España. Entonces el muchacho nos quedó mirando y dijo, sí, sí, Spain, Spain, sí, sí, sí. Entonces nosotros, gracias, gracias, gracias. Nosotros antes que dándole las gracias, gracias, gracias. Y se fueron. Se fueron y nos dejaron tirados ahí. Pues nos levantamos y miramos y eran como las 3 o 4 de la mañana. Era la madrugada. Miramos y era una estación de tren grandísima y grande, estaba vacía, habían 2, 3 personas. Cuando entramos esas personas nos quedaron mirando como bichos raros. Nos dijeron que la estación la cerrarían ahora en un rato, que no podíamos dormir ahí, porque nosotros decíamos dónde vamos a dormir, hasta que al fin encontramos un silloncito, una silla. Entonces dijimos, como estábamos que tan cansados, nuestro cuerpo no podía estar de pie, teníamos mucho sueño, entonces dijimos, duerma usted un rato y yo lo cuido, después duerma usted y yo un rato. Pero nosotros nos sentamos en esa silla y quedamos completamente foqueados los dos porque estábamos drogados. Entonces quedamos profundos. Cuando nos despertamos, cuando yo me desperté, fue que yo sentí mucho frío en mis brazos y sentí ruido, la gente que va y viene ya, como la congestión de la estación del tren. Entonces, claro, yo me desperté y cuando me desperté ya lo desperté a él y ya vi y era que me habían robado el abrigo con el cual nos habíamos cobijado y las dos mochilas. Menos mal que yo en las mochilas yo llevaba solo ropa y un par de zapatos, porque yo antes de quedarme dormida yo cogí mi Biblia, dentro de la Biblia tenía la foto de mis hijos, tenía mi pasaporte y mi tiquete. Yo tenía todos esos papeles, me los metí aquí dentro de la blusa, me los metí así y yo estaba dormida así. Pues gracias a Dios no me robaron eso y si no me habían dejado peor. Y nos despertamos desesperados, angustiados, sin saber qué hacer, sin saber qué iba a hacer de nuestra vida. Ese hombre súper enojado me decía que yo era su mala suerte, que yo era un bulto de sal, que yo por ser pastusa, que quien lo había mandado a él
a viajar conmigo, que eso era lo peor, que tan ignorante, que solo a él se le ocurría meterse a hacer un viaje de esos conmigo y me decía de ser boba, usted cómo se le ocurre que un man se va a casar con usted con 4 hijos, mírese lo fea que es, mire cómo será que hasta esos manes la rechazaron, hasta esos manes la rechazaron de ver lo fea que usted es. Ese tipo me decía tantas cosas feas que hoy en día de verdad yo lo recuerdo y es triste. Es triste porque que pesar que una persona en ese momento haya tenido tanta rabia en su corazón y me haya ofendido tanto. Gracias a Dios que yo conozco a Dios y en mi corazón no hay rencor. Y yo le pido a Dios que ojalá Él haya cambiado, haya cambiado. Y bueno, estando ahí, él cogió y se enojó y me dijo que ya él no daba más conmigo, que él se iba, que él ya no quería estar más conmigo. Me dijo, usted verá qué hace. Me dijo, yo le recomiendo que se vuelva para Colombia. Me dijo, porque usted se va a ir por allá y seguramente ese tipo la va a tener desde prostituta o le va a poner a vender seguramente cosas ilícitas y usted está convencida de que él se va a casar. Entonces yo me puse a llorar y yo le dije, mire, si usted se quiere ir, váyase, váyase y déjeme a mí tranquila, que yo estoy con Dios y a mí nada malo me va a pasar. Pero mentira, yo por dentro tenía muchísimo miedo, mucho pánico de quedarme sola ahí. Y es así que sí, este tipo salió y se fue, se fue. Pues en dónde habíamos llegado a Austria. Ahí compré esta tarjeta yo para llamar a mi familia, pero no pude llamar porque la moneda que yo tenía no me alcanzó, no supe manejar el teléfono, al fin yo no pude hacer esa llamada. Entonces, estando ya ahí, el tipo se fue. Yo fui con unas monedas que tenía, compré esta tarjeta, fui a una cabina, intenté llamar y no pude llamar. Ya después no pude porque era en otro idioma. Yo no sabía nada, no sabía. Yo marcaba el número de mi casa, pero eso no me salía nada, ninguna llamada ni nada. Entonces, me fui al baño, me había venido el periodo, yo estaba mi pantalón manchado, estaba sudada, con hambre, con cólicos, dolor de cabeza, el dolor de la muela que lo tenía terrible, terrible. Yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Entonces decidí irme al baño. En el baño me calmé, me arrodillé, oré y le pedí a Dios que me ayudara, que me guiara, que yo qué iba a hacer, que yo no sabía ni siquiera en qué país estaba, que yo no entendía ese idioma, yo no tenía con qué comunicarme a mi familia ni nada. Entonces me tranquilicé, el haber orado me ayudó mucho, me dio tranquilidad, me dio paz y pensé como más claramente. Cogí y me limpié, me organicé lo mejor que pude, me lavé la cara, me peiné, me recogí el cabello y dije, bueno, ahí vamos. Y salí nuevamente a la estación, ya este hombre me había dejado sola. Yo dije, Señor, yo no lo necesito a él porque te tengo a ti y tú eres mi Dios, tú eres el Todopoderoso, tú eres el que me va. Si tú permitiste que yo saliera de Colombia, yo sé que tienes un propósito conmigo y tú me vas a guiar y me vas a llevar sana y salva hasta España. Y entonces cuando salí vi que había un cajero, entonces me acordé que en Colombia la gente pide limosna. Entonces como yo ya no tenía nada de dinero, las últimas monedas que tenía había comprado la tarjeta esa que no me había servido para nada, pues entonces yo dije pues me va a tocar pedir dinero, consigo dinero y me compro un tiquete y me voy a España. Yo pensaba así, ¿no? Pues yo decía pues lo veía fácil. Entonces me paré en el cajero y empecé ahí con mi mano extendida y les decía que por favor, dinero, dinero. La gente no me entendía el idioma, eso no lo utilizan en ese país ni por aquí, eso no lo utilizan. Pues en esa época, imagínense, era aún peor, la gente me miraba como bicho raro, me decían cosas y claro, yo no, yo seguí haciéndolo, yo seguí parada ahí un buen ratote, no sé también cuánto tiempo pasó, pero yo iba y venía, daba la vuelta y volvía y me paraba hasta que al fin en la entrada de la estación, ahí donde quedaba el cajero automático, se escuchaban las voces cuando las personas venían. Entonces, cuando yo escuché que alguien hablaba español y yo, ay, Dios mío, se me vino, ay, otra vez el alma me volvió al cuerpo. Ay, y cuando yo los vi, era una persona, eran dos, era una parejita, era una chica española y era un chico mexicano.
Entonces yo los vi, yo lo primero que dije, yo hola, hola, le dije, perdona, tú hablas español. Y claro, ellos me quedaron mirando y me dijeron, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me vas a robar o qué? Y yo, no, 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 por favor, ayúdame, mira, necesito que me ayuden. Entonces la muchacha me dijo que no la tocara. Y yo, no, 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 por favor, ayúdame. Entonces le dije, mira, yo soy colombiana, es que yo me vine de Colombia, me vine de viaje y esas personas eran delincuentes, esas personas nos dejaron tirados aquí